Aquí sí, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, ¿cierto? La pelvis se va a estar conformada por estos dos huesos coxales, un coxal derecho y un coxal izquierdo. Estos dos huesos coxales se van a relacionar directamente por anterior entre ellos, formando una articulación, la que está más anterior, que va a corresponder a la sínfisis púbica, ¿ya? Y por posterior, estos dos huesos no contactan entre sí, sino más bien van a articular con el sacro, ¿ya? Acá yo tengo la columna lumbar, abajo de la columna lumbar tengo el sacro, estas 5 vértebras sacras que son vértebras fusionadas, y este sacro va a articular con el coxal derecho y con el coxal izquierdo. Normalmente cuando nosotros hablamos de la pelvis, hablamos del anillo pélvico, porque si nosotros lo miramos desde arriba, esto parece un anillo que da cabida a distintas estructuras, y en el caso específico de la mujer, ese espacio me permite, o les permite, no a mí específicamente, que el bebé pueda pasar para el parto, ¿ya? Entonces, todo esto se considera como un anillo, ¿bien? Entonces, un anillo que por anterior está cerrado por la sínfisis púbica y por posterior por estas dos grandes articulaciones que son las articulaciones sacroiliacas. Es importante mencionar también, chiquillos, que esta pelvis es una estructura extremadamente estable, ¿ya? Esa estabilidad es natural, es por la forma que tiene esta pelvis, por estas articulaciones sacroiliacas, por la forma que tiene el sacro, todo tributa a que sea una estructura súper, súper estable. Es por eso que los movimientos que yo voy a visualizar, por ejemplo, acá en las articulaciones posteriores, que serían las sacroiliacas, o en la sínfisis púbica, van a ser movimientos bastante pequeñitos. Ya, de hecho, en el libro se menciona que el movimiento de la articulación sacroiliaca no va más allá de 3 a 5 grados. Eso es poquísimo si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con la cadera o con el hombro, que tienen rangos de movimiento bastante altos. Bien, esta entonces es una vista anterior de este anillo pélvico. Es importante destacar también, ¿cierto?, que estos huesos coxales, si bien es un hueso en general, va a estar compuesto por 3 huesos a la vez, ¿ya? Esos 3 huesos que forman un coxal se van a denominar esta parte más grande, ¿cierto?, como hueso ilíaco. Esta parte más anterior se va a denominar pubis, y esta parte de acá abajito se denomina isquion, ¿ya? Por lo tanto, mi hueso coxal está compuesto a la vez por 3 huesos distintos, que es el ilíaco, el hueso púbico y el isquio, ¿bien? Acá podemos ver en esta otra imagen una vista más posterior de toda la pelvis, en donde visualizamos, ¿cierto? Lo mismo, acá tengo el ilion, ¿cierto? Tengo acá el isquion y por anterior voy a tener el pubis. Y acá podemos ver esta articulación por izquierda y acá la puedo ver por derecha, que corresponderían a las articulaciones sacroiliacas. Bien, estas articulaciones sacroiliacas más adelante vamos a ver quiénes son los que la estabilizan y todo eso, pero me interesa que logren visualizar un poquito la forma de toda de esta estructura. Acá también en estas imágenes aparecen zonas marcadas con rojo. Esas zonas marcadas con rojo o rosado corresponden a las inserciones musculares que tiene la pelvis. Entonces nosotros podemos ver que por anterior y por posterior, la pelvis me sirve como un gran sitio de inserciones musculares. Inserciones musculares que van a ir tanto hacia arriba, o sea, hacia la columna y el tronco, y que van a ir también hacia abajo, hacia la extremidad inferior. Acá es importante destacar, chiquillos, que si yo tengo, por ejemplo, un músculo que me relaciona el tronco con la pelvis, cuando ese músculo pierde su función, entra en disfunción, probablemente me va a fallar el tronco. Pero como me falla el tronco y ese músculo también está relacionado con la pelvis, es probable también que me falle la pelvis. Lo mismo pasa con los músculos que van hacia abajo. Por ejemplo, acá tengo los músculos glúteos, glúteo medio, glúteo mínimo, y por acá por el extremo tengo el glúteo mayor. En ese caso, ¿cierto? Si tengo una falla del glúteo medio, por ejemplo, voy a ver alterada la función tanto de la extremidad inferior como también la función de la pelvis, ¿ya? Entonces siempre nosotros debemos pensar que todas las articulaciones en general están interrelacionadas entre sí, ¿bien? Y una última vista, que sería una vista más bien lateral, podemos ver, ¿cierto?, este hueso coxal
y podemos ver esta gran estructura que se encuentra por la parte lateral, que va a corresponder al acetábulo, una estructura de la cual nosotros hablamos en la clase pasada, donde voy a encontrar esta carilla semilunar, esta fosa acetabular, ¿cierto? Y también es importante destacar que el acetábulo, en relación a la pelvis, me sirve como frontera, por decirlo de cierta forma, o de límite. Acá podemos ver, ¿cierto?, unas líneas. Vemos que tengo esta línea así y esta línea para abajo. Todo lo que está hacia arriba sería el hueso ilíaco. Todo lo que está hacia posterior e inferior sería el hueso isquiático, y todo lo que tengo hacia anterior e inferior va a corresponder al hueso púbico, ¿ya? Acá también, en esta zona acetabular, existe una región que se llama cartílago trirradiado. Ese cartílago es bien, o más bien, el sitio de crecimiento del hueso, de osificación, ¿ya? Entonces, cuando estamos pequeñitos, recién nacidos, el acetábulo no es totalmente rígido, óseo, sino que tiene una parte de cartílago que es de ahí hacia donde se va osificando hacia arriba, hacia atrás y hacia adelante. ¿Ya? Acá podemos ver también las relaciones musculares y podemos visualizar algo bien particular, el sacro con su coxis, que van a aparecer como una colita. Fíjense que es como una cola que tenemos atrofiada, por decirlo de cierta manera. No es que sea una cola, ¿ya? Puede ser un esbozo, ¿cierto?, de alguna estructura que tuvimos cuando fuimos anteriormente hablando en la filogenia, cuadrúpedos, ¿ya? Un cuadrúpedo, para mantener el equilibrio, necesita, ¿cierto?, una cola. Nosotros acá quizás teníamos esa pequeña cola, no sé, nadie sabe. No sé mucho de antropología tampoco, ¿ya? Pero esas son como las cosas anatómicas más importantes que tienen que conocer de la forma, ¿cierto? Y huesos que conforman la pelvis y el anillo pélvico, ya como tal. Como mencioné anteriormente, vamos a tener dos grandes articulaciones. Una articulación, ¿cierto?, que se encuentra por posterior, que va a corresponder a la articulación sacroiliaca. Estas articulaciones van a ser dos, una por la derecha y otra por la izquierda. Acá podemos ver las superficies articulares en esta imagen. Por ejemplo, acá tengo la superficie articular que corresponde al hueso ilíaco y acá tengo la superficie articular que corresponde al sacro. Fíjense, esa forma, si yo lo coloco acá, me encaja directamente, ¿ya? La articulación sacroiliaca, cuando nosotros somos jóvenes, ¿ya?, es más bien lisa o plana, ¿ya? Pero generalmente se considera como una articulación de tipo plana, ¿ya? Entonces lo vamos a dejar acá, una articulación de tipo plana. Esta articulación plana, ¿cierto? Su superficie articular cuando somos jóvenes es bastante lisa, ¿ya? Tiene cartílago. Cuando ya nosotros somos más adultos, empezamos a envejecer, esta forma lisa se empieza a perder y se empieza a formar, o se empiezan a formar muchas rugosidades, ¿ya? Es más, esas rugosidades le sirven a los peritos forenses para saber la edad que tiene un cuerpo, un cadáver, ¿ya? A través de la pelvis, yo puedo observar si el cadáver es de una persona más bien joven o más bien adulta mayor, ¿ya? Entonces eso es como un dato freak que les puedo dar. Entonces voy a tener una articulación sacroiliaca plana por la derecha y por la izquierda. Y acá lo puedo ver. Acá tengo una vista superior, ¿ya? En esta vista superior, esto va a corresponder a anterior, esto a posterior y esto a lateral, ¿ya? Acá puedo ver que tengo una articulación sacroiliaca izquierda, le voy a poner acá izquierdo y derecho, y acá voy a tener una articulación sacroiliaca derecha. Si ustedes ven esa forma, esa línea, es más bien plana, ¿ya? Acá no tengo como una superficie cóncava y una convexa, en donde se pueda ver un deslizamiento o una rodadura. Olvídense eso en esta articulación sacroiliaca. Y acá puedo ver una imagen de resonancia magnética o de escáner, en donde se ve básicamente esta misma estructura. Eso es lo mismo, ¿ya? Acá puedo ver, ¿cierto?, las alas del ilíaco que acá se cortaron. Acá puedo ver la articulación con ese número, bueno, el 8 correspondería a la superficie articular del ilíaco y el 9 específicamente corresponde a la línea que es la articulación, ¿cierto? Y esto va a ser todo el cuerpo del sacro, ¿ya? Y acá adelante, fíjense que tengo todo este espacio que va a corresponder a espacio para que existan vísceras, ¿ya? En el caso del hombre vamos a tener la vejiga, ¿cierto? La próstata, y en el caso de las mujeres va a estar todo el aparato geniturinario, va a estar el útero, ¿cierto? Los ovarios, la vagina y todo eso que en el hombre se encuentra de manera externa, ¿bien?
Acá podemos ver, ¿cierto?, otra imagen de la articulación sacroiliaca, hablando un poquito de la función que va a cumplir. La articulación sacroiliaca, una de las grandes funciones que tiene, es traspasar todo el peso corporal que viene de la columna vertebral hacia las extremidades inferiores, ¿ya? Recuerden, y esto se los voy a repetir en cada clase, yo creo, que las fuerzas que pasan por una estructura o por una articulación siempre van a ser bidireccionales. O sea, voy a tener fuerzas que bajan debido al peso y voy a tener fuerzas que suben debido a las fuerzas de reacción del suelo. O tercera ley de Newton, toda fuerza tiene una reacción, ¿ya? Entonces acá puedo visualizar que la carga que viene por las vértebras lumbares se transmiten a través de las articulaciones sacroiliacas, bajan por el anillo pélvico y luego pueden irse bien hacia el fémur o bien pueden venirse hacia el isquion y el pubis. Eso va a depender si es que el individuo se encuentra de pie o si se encuentra sentado. No sé si hay una diapositiva más adelante, no recuerdo, que muestre eso, porque esta clase no la hice yo, pero lo voy a mencionar acá. Y si está más adelante, no importa, lo repito. Cuando una persona está de pie, las cargas bajan por la columna lumbar, pasan por la articulación sacroiliaca, cruzan la pelvis y bajan por el fémur. Y por el fémur siguen descendiendo por la rodilla, la tibia, el pie, hasta llegar al suelo. ¿Ya? Porque mis pies van a ser los que están en contacto con el suelo cuando estoy de pie, valga la redundancia. En el caso de estar sentado, cuando yo me siento, por ejemplo, en este momento, mis pies no son los que tienen toda la carga, sino que es más bien estas estructuras, porque yo estoy sentado sobre mis tuberosidades isquiáticas. Por lo tanto, en ese caso, voy a cambiar el color acá para que se vea mejor, lo voy a poner en rojo. Estas cargas cuando estoy sentado, ¿cierto? Vienen por la columna vertebral, cruzan la articulación sacroiliaca, pasan por el anillo pélvico, pero ahora no se desvían hacia el fémur, sino que se medializan para dirigirse hacia el pubis y hacia la tuberosidad isquiática, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy sentado, ¿cierto? Toda la fuerza recae sobre estas tuberosidades isquiáticas, ¿ya? Entonces, acá como se menciona, el anillo pélvico funciona como un todo, transmitiendo y transfiriendo el peso corporal de modo bidireccional entre tronco y extremidades inferiores. Recuerden que hacia abajo es el peso y hacia arriba son las fuerzas de reacción del suelo. ¿Bien? Y acá voy a tener una dicotomía entre estabilidad y movilidad. En este caso, ¿cierto? La articulación sacroiliaca no prefiere la movilidad, prefiere siempre la estabilidad. ¿Ya? Prefiero siempre una articulación estable que me ayuda a transmitir cargas y eso a expensas de una baja movilidad, muy baja. ¿Ya? Esta articulación sacroiliaca se mueve más bien generando pequeños ajustes para que la carga pueda pasar de la manera correcta hacia abajo o bien hacia arriba. Recuerden que cualquier duda me la van haciendo, chicos. Por otro lado, ¿cierto? En la parte más anterior voy a tener la otra articulación que va a corresponder a la sínfisis púbica, ¿ya? Esta articulación es una sínfisis, que es una sínfisis cuando yo tengo una parte ósea y tengo un fibrocartílago entre estos dos huesos, ¿ya? Entonces acá tengo esta parte anterior, ¿cierto? Acá tengo la parte más superior del pubis, acá tengo la parte más inferior y acá tengo las tuberosidades isquiáticas. Bien, entonces esta articulación tiene ciertas características, como por ejemplo, de que tiene escaso movimiento, tiene muy poquito movimiento. Los movimientos que yo puedo visualizar en esta sínfisis púbica van a ser básicamente los que tengo acá. Por ejemplo, si yo tengo acá el pubis derecho y el pubis izquierdo, acá al medio va a estar la articulación que puede tener en ciertos casos un disco intraarticular, ¿ya? Y entre estos dos huesos púbicos yo voy a poder observar deslizamiento hacia arriba, deslizamiento superior, puedo ver deslizamiento inferior, glide, chiquillos, o glide significa deslizamiento. Entonces puedo ver deslizamiento superior o inferior de un hueso púbico con respecto a otro que va a estar fijo, o puedo ver separación o compresión de estos dos huesos, ¿ya? Acá hay una patología, bueno, antes de eso, en esta sínfisis púbica y en el pubis en general, voy a tener algunas inserciones musculares que son clave, ¿ya? Por ejemplo, aquellas personas que les gusta el fútbol probablemente han escuchado más de una vez
que el futbolista que les gusta tiene pubalgia. Yo creo que además que le ha pasado. La pubalgia es básicamente la inflamación o dolor de esta región púbica, dada en la articulación de la sínfisis púbica. La pubalgia se da cuando existe un desbalance muscular que genera que esta articulación se encuentre desequilibrada. ¿Ya? Acá podemos ver que naturalmente estas dos superficies articulares se encuentran alineadas, pero yo podría tener, por ejemplo, el pubis derecho acá y podría tener el pubis izquierdo más arriba. ¿Ya? Ahí es lo que yo veo, ¿cierto?, como un desequilibrio en la articulación. Y esto es lo que pasa cuando yo tengo una pubalgia. ¿Ya? Por ejemplo, acá en esta articulación de la sínfisis púbica, voy a tener dos grandes músculos que generan tensión. Hacia arriba voy a tener el músculo recto del abdomen, ya que podría estar traccionando hacia arriba, pero eso es muy poco común porque para que me traccione el recto del abdomen tendría que tener un recto así, pero con calugas que se noten a 1 kilómetro, ¿ya? Y eso es como poco común en la gente. Y lo segundo, el segundo músculo, ¿cierto? Son los músculos aductores de cadera, aductores, esa una D por si acá, voy a poner aductores ahí, aductores, ¿cierto? Que se insertan acá en la parte inferior de la sínfisis púbica y pueden traccionar hacia abajo. De hecho, esta es una causa, o es la causa más común de la sínfisis púbica. Por ejemplo, en jugadores de fútbol, este músculo puede estar con un aumento de tono o acortado y genera el deslizamiento inferior. Denme un segundo, chicos. Ya, ahí sí. Entonces, como les mencionaba, ¿cierto? Esta sínfisis púbica normalmente, perdón, esta pubalgia que se produce en esta región de la sínfisis púbica, normalmente está dada por un problema de la musculatura aductora. Por ejemplo, este aductor derecho puede traccionar con 100 newton hacia abajo y el aductor izquierdo lo va a hacer con 80. ¿Qué es lo que pasa ahí? Este hueso púbico va a tender a descender, como es lo que pasa acá. Y ahí se produce la pubalgia. Entonces, como tratamiento a esto yo podría, así muy simplista, chiquillos, lo que les voy a entregar porque este ramo no es de tratamiento, pero yo podría relajar este músculo o fortalecer a este para que esto vuelva a mantenerse en equilibrio, vuelva a subir y yo observe un alineamiento de esta sínfisis púbica. Carolina, no, en general es súper, a ver, el anillo pélvico como tal, el anillo pélvico como tal, es una zona súper, súper fuerte, ¿ya? Y es fuerte porque como pasan tantas cargas por ahí, el hueso de por sí es fuerte debido a la ley de Wolff, ¿ya? Entonces, las fracturas que se dan en la pelvis son principalmente por traumatismos de altísima energía. No sé, por ejemplo, usted va en bicicleta, disculpen lo trágico, usted va en bicicleta, se cae en la bicicleta y lo arrolla un auto y le pasa justo la rueda por la pelvis. Eso es una alta energía y va a generar la fuerza necesaria para fracturar, ¿ya? También podría darse en un choque, ¿cierto? O en distintas ocasiones. Inventé eso, que es lo primero que se me vino a la cabeza, porque es poco común, ya normalmente sean accidentes de alta energía como atropellos, choques y cosas así. También el grácil, ya el grácil también tiene cierta tensión ahí en el pubis, pero es principalmente los aductores. ¿Ya? El grácil es un músculo aductor también. Una caída de trasero a alguna altura, sí, una caída también, ¿ya? Eso te va a fracturar principalmente el sacro, el coxis y las tuberosidad isquiática. Esto puede quedar indemne, pero se te va a fracturar en otra parte que forma este cierre también del anillo pélvico, ¿ya? Las fracturas sacras también son bastante complejas. Las fracturas del coxis no tanto, ¿ya? De hecho, hay muchas personas que tienen el coxis fracturado y como que les duele de repente cuando hace frío, pero no es que tenga una importancia funcional tan grande, ¿ya? De hecho, yo no sé si ustedes sabían, esto no es información 100% corroborada, pero se dice que, o lo he escuchado muchas veces en el aspecto médico, que no sé si han escuchado cuando las guaguitas están empachadas, un concepto que igual ya no se ocupa tanto, o se ocupa más bien en el campo o en ciertas partes, que como que lloran mucho, vomitan, no comen, ¿cierto? Y dicen así como la señora la señora que hace los distintos curaciones, los curanderos, le hacen eso de tirar la cola, tal cual como dice Carolina. Dicen que hay que traccionar hasta que suena, ¿ya?
Hay algunos estudios que se mencionaron en alguna parte, por eso no estoy seguro, por eso es como información no tan real quizá, que dicen que se fractura el coxis, ¿ya? Y eso no sé qué generará, pero se dice también que el empacho es porque algo pasa en el estómago y con algún medicamento puede pasar, ¿ya? Pero recuerden o piensen que antiguamente en el campo teníais que viajar horas para llegar a un médico y no valía la pena y lo hacía la vecina, quizás como la abuelita Carolina, ¿ya? Francisco, cuénteme. Lo leo. Ya, después cuando me escriba le respondo, ¿ya? Profe, Bien, entonces, es que tenía dígame. una duda, el disco que está entre las pubis es de las mismas características que está entre las vértebras, ¿cierto? No, no es igual, no es igual. Recordemos que, a ver, lo que pasa en las vértebras es algo ultra particular, es algo único. Ya en el disco intervertebral yo voy a tener, ¿cierto?, un disco que corresponde a anillo fibroso y a núcleo pulposo, que tiene una función muy importante. En este caso, ¿cierto?, de esta articulación, ocurre algo parecido a lo que hay en la articulación esternoclavicular, no sé si se acuerdan, ¿no?, en la acromioclavicular, en donde entre dos superficies articulares tengo un disco de fibrocartílago que me aumenta la estabilidad o me ayuda como un mecanismo de amortiguación. Pero en ningún caso es igual al disco intervertebral, ¿ya? De hecho, ni siquiera se menciona que tenga algún líquido adentro, porque si no ya correspondería a una articulación más bien de tipo sinovial. Ya es solo un disco de cartílago. Pero ¿y ese círculo que se ve ahí no es el núcleo entonces, profe? No, 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 no. Esto como que el dibujito está solamente mostrando eso, y acá esto de acá correspondería a los ligamentos, ¿ya? Pero no consideren mucho esta imagen porque no es la mejor. Acá se puede observar un poquito mejor, quizás sin esta diferencia, en donde vamos a observar que hay un disco adentro y eso está rodeado por ligamentos, ¿ya? Pero no corresponde a un disco intervertebral o parecido a un disco intervertebral. Hablemos un poquito ahora de la estabilidad, ¿ya? Toda esta región pélvica, ¿ya?, va a estar estabilizada, ¿cierto?, tanto por mecanismos pasivos como por mecanismos eh, activos, ¿ya? Uno de los principales mecanismos de estabilización pasiva es la forma que tiene esta articulación. Acá yo podría, de cierta forma, decirles que esto es así. Lo voy a dibujar ultra mal porque yo dibujo mal. La articulación sacroiliaca o las superficies articulares del ilíaco van a ser como así, ¿cierto? Esta sería, por ejemplo, el derecho, este sería el izquierdo, y voy a tener acá el sacro. Entonces, fíjate que el sacro cae como una pirámide acá. Entonces, acá yo tengo una longitud que es más corta que arriba, ¿cierto? Entonces imagínense esta forma en la vida real. Esta forma, si yo le aplico una fuerza hacia abajo a este triángulo, ¿puedo hacerlo pasar por aquí o no? Considerando que esto es bastante estable, ¿puedo hacerlo encajar más hacia abajo? No. Ya, entonces ese es el principal mecanismo estabilizador, porque acá yo tengo la columna, ¿cierto? Que la columna cae con todo el peso sobre el sacro y el sacro reposa sobre las superficies articulares del ilíaco. Por lo tanto, esta forma, ¿cierto?, me brinda una estabilidad tremenda, ¿ya? Entonces ese es el primer mecanismo estabilizador que yo voy a tener. Luego voy a tener los ligamentos, ¿ya? El complejo ligamentoso que tengo acá en la pelvis, o específicamente en la articulación sacroiliaca, van a ser dos, se van a dividir en un sistema primario y un sistema secundario. Esta es una vista anterior y esta es una vista posterior del sacro junto con las articulaciones sacroiliacas. Por anterior, yo voy a tener el ligamento sacroiliaco anterior, ya que es este ligamento que está acá, que va desde el ilíaco hasta el sacro, ¿cierto? Juntando estas dos superficies articulares, acá está cortado. Voy a tener el ligamento interóseo, que es un ligamento que va por dentro de la articulación sacroiliaca, ya desde el ilíaco hasta la superficie articular del sacro, que es este que está acá, ¿ya? Este ligamento se encuentra tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, acá no se ve, está por dentro. Este ligamento, lo importante es que va a formar el eje de movimiento del sacro. Eje de movimiento del sacro.
¿ya? Entonces, cuando yo hablo de cuál es el eje del sacro, es este ligamento interoso. Es ahí donde se mueve el sacro específicamente. Y voy a tener también ligamentos sacroiliacos posteriores, ya que acá es una clasificación entre cortos y largos, pero acá los voy a tener ligamento sacroiliaco posterior corto y posteriores largos que corresponderían a estos de acá, ¿ya? Perdón, sí, esa parte más profunda correspondería, ¿ya? Y como mecanismos estabilizadores ligamentosos secundarios, voy a tener estos dos grandes ligamentos y potentes que van a corresponder al ligamento sacrotuberoso y sacroespinoso, que los veo acá. Acá, ¿cierto? Tengo la tuberosidad isquiática, por lo tanto este ligamento sería el sacrotuberoso, y acá tengo la espina del ilíaco, por lo tanto ese ligamento que está ahí sería el sacroespinoso. Entonces sacroespinoso y sacrotuberoso me brindan estabilidad secundaria. Primaria siempre ligamento sacroiliaco anterior, sacroiliaco posterior y el ligamento interóseo, que este ligamento interóseo, además de formar el eje de movimiento, evita también la separación de estas dos estructuras. Para allá vamos Francisco, ¿ya? Estos ligamentos, para saber qué movimiento limitan, primero tenemos que saber cuáles son los movimientos que se dan en el sacro. Y no recuerdo qué tan adelante viene, como esta clase no es mía, ¿ya? Además de la estabilidad pasiva, o además como estabilizador pasivo, perdón, voy a tener la fascia toracolumbar. Si ustedes vieron la clase de lumbar, van a recordar que la fascia toracolumbar cumple un rol súper importante en la estabilidad de la zona lumbar, ¿ya? Debido a su inserción en el músculo transverso del abdomen, el multífido. Por lo tanto, cuando existe tensión de la fascia toracolumbar, existe también aumento de estabilidad de la zona lumbar. Ahora, además de haber estabilidad en la zona lumbar, existe también estabilidad en la zona sacroiliaca, ¿ya? Porque esto también tiene relación con estas estructuras. Por lo tanto, ese sería más bien como un mecanismo estabilizador terciario. Si yo los pudiera poner así como en jerarquía, desde mi punto de vista, yo diría que mi primer estabilizador pasivo es la forma que tiene el sacro y la articulación sacroiliaca, que fue como este dibujo que hice acá, ¿cierto? Secundariamente voy a tener los ligamentos, que voy a tener a la vez en los ligamentos un soporte primario y un soporte secundario, y como mecanismo terciario yo diría el rol de la fascia toracolumbar, ¿ya? Porque la fascia toracolumbar cumple un rol más importante en la zona lumbar. Hablemos ahora sí de los movimientos, la osteocinemática. La osteocinemática de la articulación sacroiliaca van a ser dos grandes movimientos que se dan específicamente en el plano sagital, ¿ya? Acá los puedo ver, son movimientos pequeños de traslación y rotación, ya que se dan en el plano sagital y ocurre en una rotación en un eje medio lateral, que como le había mencionado anteriormente, el eje es el ligamento interóseo, ¿ya? Entonces, estos movimientos que yo voy a observar en la articulación sacroiliaca van a ser la nutación y la contranutación. Esos son los dos grandes movimientos que logro observar. Vamos a entender cada uno de estos, ¿ya? Acá en esta imagen, ¿cierto? Yo tengo ambos movimientos, la nutación y la contranutación. Entonces, la nutación y contranutación ocurre en las superficies articulares de la articulación sacroiliaca, ¿cierto? Cuando se mueve ya sea el sacro o bien cuando se mueve la pelvis. Para poder entenderlo un poquito mejor, lo vamos a diferenciar acá uno por uno. Acá tengo el movimiento de nutación, ¿ya? La nutación, chiquillos, es un movimiento que yo puedo observar de dos formas, ¿ya? Carolina, no, todavía no. Ya vamos a ver cuál es ese movimiento. La nutación yo lo puedo ver de dos maneras, ¿ya? La primera es, lo vamos a ver acá igual con estos colores, la primera es cuando el sacro se inclina hacia anterior. Acá podemos ver el eje del sacro, que el eje nosotros dijimos que lo conformaba el ligamento interóseo. Para poder decir o para tomar como punto de referencia el movimiento del sacro, nosotros siempre vamos a tomar como referencia lo que es el promontorio del sacro, que es esta parte más superior del sacro. Entonces, cuando el sacro se mueve, o cuando el promontorio del sacro se mueve hacia adelante, yo digo que el sacro se va hacia adelante. Porque también podría decir, ah, pero profe, mire, acá cuando hago acá dice que hay una inclinación sacra anterior en este movimiento, pero yo veo que la punta del sacro se va hacia atrás. Entonces, por eso yo debo considerar siempre como mi punto de referencia el promontorio. Si el promontorio se va hacia adelante, yo digo que estoy haciendo una inclinación sacra anterior.
Si mi promontorio se va hacia atrás, yo digo que es una inclinación sacra posterior. Entonces la nutación puede darse primero por una inclinación anterior del sacro, que es cuando el promontorio se va hacia adelante, y segundo, voy a poner acá, que ya está escrito ahí igual, inclinación anterior del sacro, y la segunda opción es que la pelvis, ¿cierto? Que es la otra superficie articular, se mueva hacia posterior. Fíjate esas flechas, ¿ya? Entonces, para producir nutación, yo puedo, uno, inclinar el sacro hacia anterior, que es lo que veo acá en negrito, o bien llevar la pelvis hacia posterior, que es la imagen blanca. Entonces, lo segundo sería una inclinación posterior pélvica, ¿ya? Entonces, ahí tengo las dos opciones para generar este movimiento de nutación. Uno es cuando muevo el sacro en inclinación anterior y el segundo es cuando muevo, ¿cierto?, la pelvis hacia posterior. Estos movimientos pueden darse juntos. Puedo a la vez mover el sacro hacia adelante y mover la pelvis hacia atrás, o bien puedo realizar solo uno, ¿ya? Pues vamos a analizar un poquito más en detalle. Chuta, rayé acá, pero no importa. Dice, la nutación se produce por rotación anterior del sacro sobre el ilion o mediante la rotación posterior del ilion sobre el sacro o por ambos movimientos al mismo tiempo. ¿Ya? Es lo mismo que les acabo de mencionar. Por otro lado, voy a tener el movimiento de contranutación, que al decir contra, digo básicamente que es lo opuesto. Entonces, fíjense que para lograr la contranutación voy a tener la primera opción, que es un movimiento del sacro. Ahora el promontorio se mueve hacia atrás. Por lo tanto, digo que hay una inclinación posterior del sacro o bien una inclinación anterior de la pelvis, ¿ya? Inclinación anterior de la pelvis. Bien, en esas dos opciones yo puedo realizar contranutación. Puedo realizarla una o la otra o las dos juntas, ¿ya? Porque estas estructuras dependen de musculatura distinta, por lo tanto pueden generarse los dos movimientos a la vez, la rotación anterior o inclinación anterior ilíaca o la rotación posterior pélvica o inclinación, que es básicamente lo mismo, ¿ya? Esos van a ser entonces los movimientos de nutación y contranutación. Sí, esto correspondería específicamente a la tuberosidad isquiática, ¿ya? Pero acá nosotros tenemos que ver esto como un movimiento global. Mira, acá, claro, tú podrías decir, ya, en una contranutación se está moviendo hacia posterior el isquion, pero la literatura menciona siempre como punto de referencia este hueso de arriba, que es el ilíaco. Recuerda que el hueso coxal está compuesto por el ilíaco, por el isquion y por el pubis, que está por acá adelante. Entonces yo podría tomar como referencia el isquion o el ilíaco, y la literatura toma como el ilíaco, ¿ya? Entonces eso debe quedar claro, ¿bien? Ahora, tú también, si te es más fácil entender, puedes decir, por ejemplo, en la contranutación hay una inclinación anterior ilíaca o hay una traslación posterior del isquion. Sería básicamente lo mismo, ¿ya? Exacto. Sería exactamente lo mismo, pero insisto que el movimiento, el punto de referencia para poder analizarlo, siempre va a corresponder al ilíaco, ¿ya? Bien, entonces lo que se menciona acá, volví a rayar, perdón, la contranutación se produce por rotación posterior del sacro sobre el ilion, lo que vemos acá, recuerden que el promontorio manda, o mediante la rotación anterior del ilion sobre el sacro, o por ambos movimientos al mismo tiempo. Ya por esas dos causas se puede dar. La posición de nutación en la articulación sacroiliaca, la nutación es la posición más estable, ¿ya? Cuando yo necesito una óptima estabilidad en la articulación sacroiliaca, esta articulación siempre debe ir hacia la nutación. Van a existir tres mecanismos por el cual se genera una nutación del sacro de manera natural, por ejemplo, cuando estoy de pie. La primera, ¿cierto?, es la acción de la gravedad. La segunda es la tensión ligamentosa y la tercera son las fuerzas musculares activas. Analicemos un poquito esto de acá, que es el peso corporal. Mira, si yo considero que acá, a ver, ¿cómo rayo yo con todas estas rayas que están acá? Para no dejarla en barra. Miren, recuerden, chiquillos, que cuando yo
genero una carga sobre una articulación, voy a tener una fuerza que va hacia abajo, que es el peso, y voy a tener otra fuerza que va hacia arriba, que es la fuerza de reacción, ¿ya? Fuerza de reacción articular, o del suelo, dependiendo de la articulación que sea. Entonces la fuerza que yo voy a tener acá hacia abajo sería el peso de la columna. Y el peso de la columna cae en esta cara del sacro, ¿cierto? Hacia abajo. Por lo tanto, si este es el eje de movimiento y tengo una fuerza que pasa hacia abajo anterior al eje, por ejemplo, imaginemos que yo tengo acá una rueda que tiene un eje aquí. Si yo aplico una fuerza hacia abajo anterior a esa rueda, ¿hacia dónde va a girar la rueda? ¿En sentido horario o en sentido antihorario? ¿Hacia dónde va? Horario. En sentido horario, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso, el peso corporal hace que el sacro se mueva en sentido horario, o sea, se incline hacia anterior. Entonces, inclino hacia anterior el sacro. Por otro lado, voy a tener otra fuerza, que es la fuerza que viene subiendo por el fémur, ¿ya? Fíjate que esta fuerza pasa hacia arriba por anterior del eje. Por lo tanto, ¿hacia dónde va a estar moviendo la pelvis? Si ahora la pelvis yo la dibujo acá mismo, hago lo mismo, pero ahora esta fuerza va hacia arriba. Se mueve en sentido Contrahorario. antihorario o horario, antihorario, ¿cierto? Entonces, si se mueve en sentido contrahorario o antihorario, va a estar moviéndose en el sentido de esa flecha que sería hacia posterior. Entonces, por un lado, el peso corporal me mueve el sacro hacia anterior y la fuerza del fémur me mueve el ilíaco hacia posterior. Y eso ocurría cuando yo hacía una nutación. Acá está, nutación, cuando el sacro se va hacia anterior y cuando el ilíaco se va hacia posterior. Entonces eso ocurre aquí cuando estoy de pie, por ejemplo, parado en la fila del banco. ¿Ya? Si estoy parado haciendo cualquier fila ahora para entrar al almacén, ¿cierto? Está sucediendo esto, mi sacro se está inclinando hacia adelante y mi pelvis, o mi ilíaco, perdón, se está desplazando hacia posterior. Y eso me genera una nutación. Y eso aumenta la estabilidad de la articulación sacroiliaca. Segundo, debido a este mismo mecanismo, imaginemos, extrapolémoslo ahora a lo que pasa acá en los ligamentos, voy a tener, ¿cierto?, este ligamento que está acá, que se llama ligamento sacrotuberoso, y acá voy a tener otro ligamento que se llama sacroespinoso, ¿ya? Estos dos ligamentos, ¿cierto?, fíjate que van a evitar la separación del isquion con la parte más inferior del sacro. Entonces, cuando el sacro hace nutación, si el promontorio se mueve hacia adelante, esta parte inferior del sacro, ¿hacia dónde se mueve? Hacia Hacia atrás. superior. Hacia Bueno, posterior. hacia superior y posterior específicamente, pero acá vamos a pensar que es hacia posterior. Y por otro lado, el ilíaco, ¿cierto?, se va a mover hacia posterior por arriba, pero el isquion acá abajo, ¿qué es lo que haría? ¿Hacia dónde se debería mover? Hacia arriba. Hacia allá, hacia anterior y superior. Por lo tanto, ¿qué va a estar pasando entre estos dos huesos? ¿Se van a estar juntando o separando? Separando. Se van a estar Parando. separando, muy bien. Por lo tanto, si se están separando, están poniendo en tensión estos ligamentos. Y si yo pongo en tensión un ligamento, ¿qué pasa con la articulación? ¿Se estabiliza o se desestabiliza? Se desestabiliza. No, se estabiliza. Estabiliza. Se estabiliza. ¿Ya? Recuerda que los ligamentos son estructuras que al tensarse limitan el, el movimiento excesivo. ¿Ya? Por lo tanto, me están ayudando a estabilizar. ¿Bien? Entonces, este es el segundo mecanismo, debido a los ligamentos estirados, pero eso se da por causa de este primer mecanismo, entonces como un mecanismo secundario al primero. Y por otro lado, voy a tener actividad muscular. Por ejemplo, acá voy a tener este músculo erector de la columna, que fíjate que pasa posterior al eje del sacro, por lo tanto, cuando este músculo tracciona hacia arriba, me va a estar inclinando hacia anterior el sacro. Y por otro lado, este músculo recto del abdomen que se inserta en el pubis, cuando genera contracción, va a estar llevando la pelvis hacia una inclinación posterior. Por lo tanto, voy a estar generando, ¿cierto?, en el sacro un movimiento de inclinación anterior y en la pelvis o en el ilíaco una rotación posterior. Y eso es igual a nutación. Por lo tanto, estos tres mecanismos me ayudan a estabilizar. Ahora, esta acción muscular ocurre
porque el músculo erector espinal y los músculos abdominales son músculos que intervienen directamente en el control postural. Ya son músculos antigravitatorios, por lo tanto al estar de pie siempre van a estar activos. Estos tres mecanismos son los que me ayudan a aumentar la estabilidad de esta articulación sacroiliaca debido a que me llevan siempre a la nutación, tanto el sacro en inclinación anterior o el ilíaco hacia la inclinación posterior. Bien, ¿cuáles son los músculos en general que van a estar reforzando y estabilizando la articulación sacroiliaca? Son los que están acá. De hecho, ya hablamos de algunos de ellos. Voy a tener el músculo erector de la columna, ¿cierto? Que ya lo vemos en la imagen anterior. Voy a tener a los músculos multífidos, que van a cumplir casi la misma función que los erectores espinales, ¿cierto? Voy a tener a los músculos abdominales, que sería específicamente oblicuo interno y externo y recto del abdomen, y voy a tener por otro lado los músculos isquiotibiales. Estos cuatro grupos musculares van a reforzar y estabilizar esta articulación. Además van a tener la capacidad de moverla, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo acá mi pelvis, ¿cierto? Mi pelvis, acá tengo la pierna, acá tengo la columna, y yo noto acá el eje de movimiento, el sacro, ¿cierto? Voy a tener el músculo abdominal hacia arriba y por delante. Por lo tanto, este músculo abdominal, ¿hacia dónde me movería la rueda? ¿Sentido horario o antihorario? Antihorario. Antihorario, muy bien. Por otro lado, voy a tener a los músculos acá erectores espinales, pero que se van a estar insertando en el sacro. Por lo tanto, el sacro, ¿hacia dónde lo van a estar moviendo? En sentido horario. Horario, muy bien. Y por acá abajo voy a tener los músculos isquiotibiales, que se van a estar insertando en el isquion que corresponde a la pelvis. ¿Hacia dónde van a estar tirando esto si yo pusiera un hilito y tirara? Antihorario igual. Hacia allá, muy bien. Y por otro lado, acá no aparece, pero tiene directa relación, es el recto femoral con el sartorio, que se insertan acá. Por lo tanto, me están traccionando hacia abajo, pero por delante. Ahí me estaría moviendo en ese sentido, ¿ya? Entonces, fíjate que acá voy a tener grupos musculares que van a tirar en el mismo sentido. ¿Cuáles serían los que tiran en sentido horario? Corresponderían al erector espinal y al recto femoral. ¿Y cuáles serían los que me tiran en sentido antihorario? Los abdominales y los isquiotibiales. Abdominales e isquiotibiales, ¿ya? Pero creo que más adelante hay una diapo como mostrando esa función muscular, ¿bien? De hecho, aquí está, mira que soy pavo. Acá voy a tener, ¿cierto?, esta estabilidad activa y voy a estar observando en este caso, ¿cierto?, los músculos que generan un movimiento hacia anterior de la pelvis o un movimiento hacia posterior de la pelvis. Chiquillos, cuando yo hago un movimiento pélvico anterior, también lo llamo anteversión pélvica. Pero la anteversión pélvica es cuando se mueve toda la pelvis en conjunto. Por ejemplo, alguien me preguntó anteriormente qué pasaba cuando me sentaba o cuando me agachaba. La pelvis generalmente se mueve en su totalidad hacia posterior o hacia anterior, generando una rotación. Entonces, por ejemplo, acá, el eje de movimiento, si la pelvis se mueve en su totalidad hacia anterior, se denomina anteversión, y si se mueve en su totalidad hacia posterior, se llama retroversión. Pero ahora hay una diferencia. No sé si alguien puede considerar cuál es la diferencia. Cuando hablo de anteversión y retroversión, ¿cuál es el eje de movimiento de la pelvis? El fémur. El fémur o la articulación de cadera. Y cuando hablaba de inclinación ilíaca anterior o posterior en el caso de la nutación y contranutación, ¿cuál era el eje de movimiento? El sacro. La articulación sacroiliaca. Muy bien, entonces hay que hacer esa diferenciación. Cuando yo hablo de inclinación pélvica posterior o inclinación, perdón, ilíaca, aquí te puedes confundir mucho. Inclinación posterior ilíaca o inclinación anterior ilíaca, estoy hablando de un movimiento que sea la articulación sacroiliaca. Pero si hablo de anteversión o retroversión pélvica, estoy hablando de que la pelvis se mueve en su totalidad con otro eje, con el eje de la articulación de cadera, que en este caso la anteversión y la retroversión sería lo mismo que el movimiento de flexión de cadera en cadena cinemática cerrada,
y la retroversión de extensión de cadera en cadena cinemática cerrada también, que lo vimos en la clase pasada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, para mover hacia una anteversión pélvica, hacia una flexión pélvica en cadena cinemática cerrada, voy a activar, ¿cierto?, al erector espinal, que me tracciona en ese sentido hacia arriba, y por otro lado voy a traccionar acá al recto femoral y al iliopsoas también, ¿ya? Que es como lo mismo que les expliqué en ese dibujito que ya aquí, como eso de ahí, ¿ven? Erector espinal es recto femoral, y esto le puedo sumar el iliopsoas o psoas mayor, iliopsoas, ¿ya? Y para el caso de que yo quiera llevar la pelvis hacia la retroversión, o sea, hacia atrás, yo voy a activar al músculo recto del abdomen, junto con la musculatura isquiotibial, y también aporta mucho acá el glúteo mayor, ¿ya? Entonces estos de acá son músculos que me llevan a la retroversión, y en este caso músculos que me llevan a la anteversión, ¿bien? Ahora, este movimiento pélvico, ¿ya? Este movimiento pélvico de anteversión o retroversión va a generar consecuencias en la columna lumbar, ¿ya? Recuerden que la columna lumbar es una posición de lordosis, ¿ya? Entonces, cuando yo hago una anteversión pélvica, ¿ya? La columna lumbar va a tender a moverse hacia el lado opuesto. Entonces, si yo tengo acá, miren, voy a tener la pelvis y la columna, ¿ya? Cuando yo, esto es posterior y esto anterior. Cuando yo muevo la pelvis hacia adelante, en anteversión, si yo digo que el movimiento opuesto, la columna ¿hacia dónde se va a mover? Hacia atrás. Por lo tanto, aumentaría su lordosis, se hiperextendería. En el caso opuesto, que lo voy a hacer con otro color, de que yo realizo una retroversión pélvica, o sea, lleve la pelvis hacia atrás, ¿qué pasaría con la columna? Se iría hacia anterior. Por lo tanto, si se va hacia anterior, fíjate acá qué está pasando, se está rectificando la columna o se está yendo hacia la flexión, ¿ya? Entonces, aquí me voy a detener un poco. ¿Qué hora es? Ya, y con esto terminamos el primer bloque. Vamos a hacer un pequeño esquema, ¿ya? Voy a analizar primero distintos movimientos que son importantes que tienen que entender, ¿ya? Voy a tratar de escribir bien, chiquillos. Cuando el movimiento se da en la articulación sacroiliaca, ¿cierto? Yo voy a tener un movimiento de nutación y contranutación, ¿cierto? Nutación y contranutación. Este eje de movimiento sería el eje de movimiento del sacro, ¿cierto? Eje de movimiento sacro. Entonces, en la nutación, yo podía hacer esa nutación a través de dos formas. La primera forma era llevando el sacro hacia una inclinación anterior. Inclinación anterior del sacro. O bien llevando una inclinación posterior del ilíaco. Inclinación posterior del ilíaco. La contranutación, por otro lado, también la puedo hacer de dos formas, que es opuesto a esto. Por lo tanto, si en la nutación inclino hacia anterior el sacro, en la contranutación lo inclino hacia posterior. Entonces, inclinación posterior del sacro. Y por otro lado, en el caso del ilíaco, si acá se va hacia posterior en la nutación, en la contranutación sería anterior. Entonces, inclinación anterior del sacro, ¿ya? Entonces, estos movimientos de nutación y contranutación, cuando yo hablo del movimiento del ilíaco, el ilíaco se está moviendo sobre un eje del sacro, ¿ya? En cambio, cuando yo hablo del movimiento de la cadera, movimiento de la cadera, que se da en un eje en el fémur y el acetábulo, fémur y acetábulo, yo hablo ahí de otros movimientos que realiza el hueso pélvico, que sería la anteversión y la retroversión, ¿ya? La anteversión y la retroversión. Entonces, esta anteversión y retroversión es cuando la pelvis se mueve en conjunto, ¿ya? Se mueve completa. Ambos huesos coxales se mueven hacia anterior o hacia posterior. Entonces voy a poner acá movimiento global
de la pelvis, ¿ya? Para poder llevar la pelvis hacia la anteversión, yo voy a tener ciertos músculos que van a generar esa anteversión, ¿cierto? Voy a tener, por ejemplo, voy a poner acá otra flecha. Los músculos que la generan serían hacia la anteversión el erector espinal, ¿cierto? Con el multífido. También tengo por otro lado, ¿cierto? Al recto femoral, iliopsoas, ¿cierto? Si estos músculos se activan juntos, ¿cierto? Me van a generar una anteversión de la pelvis. En el otro caso de la retroversión, los músculos que me van a generar esta retroversión van a ser, por un lado, ¿cierto? Los músculos abdominales, y por otro lado van a ser los isquiotibiales junto con el glúteo mayor. Glúteo mayor. Bien, ahora, esta anteversión y retroversión me genera una consecuencia en la columna lumbar. Entonces la anteversión se va a relacionar con una hiperextensión lumbar. Hiperextensión lumbar. Y por otro lado, la retroversión, no sé si me va a dejar escribir acá porque como que me aparecen unas cositas a mí, de hecho no me dejó, voy a esperar a que desaparezca. La retroversión me va a llevar a una flexión de columna lumbar o una flexión lumbar, ¿ya? Entonces esa es la relación que existe entre el movimiento pélvico de anteversión y retroversión con la columna lumbar. Uno me lo lleva a la hiperextensión y otro me lo lleva a la retroversión, perdón, a la flexión, ¿ya? No sé si existe alguna duda hasta acá, chiquillos. Creo que me equivoqué al decir que no era tan complejo. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Profe, arriba, cuando dijo contranutación, ¿Mm? ¿inclinación anterior del sacro o del ilíaco? Uy, me equivoqué acá. Mira, muy buena acotación, muchas gracias. Es del ilíaco, ¿ya? Ilíaco. Muy bien. Lo dejé. Ya, chiquillos, nos vamos a tomar un break de 10 minutos. Yo tengo justo las 15:20. A las 15:30 retomamos, ¿ya? Así que ahí comienzo inmediatamente esa hora.
Ya chicos, es hora de retomar. Ya, entonces acá como que hicimos una especie de resumen de los aspectos como más importantes del movimiento, hacer la diferencia entre la nutación contra nutación y los movimientos de anteversión y retroversión, súper importante, ¿ya? Bien, acá, bueno, básicamente lo mismo que anteriormente, me adelanté un poco, los efectos de la inclinación pélvica sobre la columna lumbar. Acá podemos ver, ¿cierto?, un movimiento de anteversión pélvica que me va a llevar naturalmente la columna hacia la hiperextensión, ¿ya? Esto es lo que sucede, chiquillos, en los pacientes que presentan hiperlordosis. Esto es súper común verlo, por ejemplo, en niñas que son modelos, que andan como en bikini, esas cosas como mostrando su cuerpo. Se da mucho que presentan esta alteración o anomalía, ya que es una hiperextensión de la columna lumbar dado por una anteversión pélvica. Ya, bien, entonces es como, a ver, no, mejor no voy a entrar en esos detalles porque no, pero esto es la consecuencia, ¿cierto?, de generar una anteversión pélvica. Ya no es que esto quede para siempre. Si yo mantengo una posición de anteversión pélvica, me va a generar una hiperextensión lumbar y con ello podrían sobrecargarse el pilar posterior de la columna, podría haber algún daño, alguna compresión de la raíz nerviosa, etcétera, ¿ya? Bueno, ahí se ve. ¿Ya? La extensión lumbar, que esta anteversión me lleva a la extensión, podría causar como consecuencia, ¿cierto?, esta compresión del agujero intervertebral que podría causarme también a la vez una compresión de la raíz nerviosa. Ya en este caso podemos ver que la vértebra se extiende, por lo tanto ocurren algunos eventos que mencionamos anteriormente, como una compresión del anillo fibroso por posterior, una tensión del anillo por anterior y un desplazamiento o migración del núcleo pulposo hacia adelante, ¿ya? Cuando, chiquillos, yo muevo, o no, eso se lo voy a mencionar después mejor. Y la retroversión, por otro lado, ¿cierto? Acá podemos ver que la pelvis en totalidad, en un eje que se mueve, que es la cadera, se va hacia atrás, o sea, se mueve hacia la retroversión, me va a generar un movimiento de columna hacia la flexión. O sea, la pelvis se mueve hacia atrás y la columna se mueve hacia adelante. Por lo tanto, son movimientos opuestos, ¿ya? Este movimiento de retroversión pélvica me puede traer como consecuencia un mantenimiento de la flexión lumbar, que eso va a conllevar, ¿cierto?, a una compresión del anillo fibroso por posterior, una tensión por posterior y una migración del núcleo pulposo hacia atrás. Cosa que sería un poquito peligrosa si yo tengo una hernia acá. Porque si tengo una hernia, esta posición mantenida de compresión anterior va a hacer que constantemente se esté presionando el núcleo pulposo hacia atrás y se pueda aumentar esa hernia, ¿ya? Ahora, cuando yo muevo la pelvis y se mueve la columna en un sentido opuesto, eso también se denomina con otro nombre, que se llama ritmo lumbopélvico contralateral, ¿ya? El ritmo lumbopélvico contralateral es cuando ocurre esto y cuando ocurre eso, ¿ya? ¿Por qué se llama contralateral? Porque la pelvis se mueve en un sentido, en este caso hacia adelante, y la columna se mueve hacia atrás. En este otro caso, ¿cierto? La pelvis se mueve hacia atrás y la columna se mueve hacia adelante. Por lo tanto, eso, el otro nombre que recibe es, lo voy a anotar por aquí, ritmo lumbopélvico contralateral, ¿ya? Así ustedes lo van a encontrar en el libro, en el Newman. Por otro lado, voy a tener algo que se denomina ritmo lumbopélvico ipsilateral, ¿ya? Ritmo lumbopélvico ipsilateral son estas dos diapos que vienen a continuación, si no me equivoco. Acá podemos ver, ¿cierto?, una posición en donde yo estaba de pie y me agaché, pero me agaché mal, porque nosotros bien sabemos que la forma correcta de agacharse es flexionando las rodillas y no doblando la columna. En este caso, fíjense que el objetivo final del movimiento fue tocarme la punta de los pies con mis manos. Para poder lograr ese movimiento, acá ocurrieron dos cosas. Ocurrió una cosa en la pelvis y ocurrió otra cosa en la zona lumbar.
Fíjate que acá la pelvis, ¿hacia dónde se movió, chiquillos? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Hacia atrás. ¿Estás seguro esa flechita? Mira, va, si tú esta es tu posición inicial y te mueves hacia allá, ¿hacia dónde vas? Hacia adelante, Hacia ¿cierto? adelante. Bien, Ryan, o no sé quién me habló ahora. Entonces lo que estoy viendo en la pelvis es una anteversión, ¿ya? Y fíjate qué es lo que ocurre en la columna. ¿La columna hacia dónde se está moviendo? ¿Hacia la flexión o hacia la extensión? Si se está moviendo hacia adelante, hacia la flexión. Muy bien, Siboney. Entonces acá estoy viendo un movimiento hacia la flexión. Entonces fíjate que en este caso, la pelvis como la columna, ambas se están moviendo hacia adelante. Por eso en este caso se denomina ritmo lumbopélvico ipsilateral. Ritmo lumbopélvico ipsilateral, ¿ya? Entonces, esto es lo que ocurre normalmente. Ahora, en estos dos casos, le vamos a poner el caso A, caso B y caso C, en estos casos, ¿cierto? Voy a tener que existe una alteración, ya sea del movimiento anteversión o del movimiento de flexión. Mire, en este caso, fíjense, en lo primero es que la persona no llega a tocarse la punta de los pies. No alcanza como en este caso. En este caso, fíjate la posición de la pelvis. La pelvis está mirando en ese sentido, y en este caso que fue normal está casi horizontal, la pelvis está aquí, así, y en este caso la pelvis está así, lo que quiere decir que se movió poco. Por lo tanto, en este caso, yo digo que tengo una pelvis hipomóvil. Hipomóvil, porque se mueve menos de lo que se debería mover normalmente. Entonces, como cuando acá yo hago este ritmo lumbopélvico ipsilateral, deben moverse estas dos estructuras, tanto la pelvis como la zona lumbar. Si es que falla una, la otra trata de compensar. ¿Y cómo trata de compensar la otra? Generando lo opuesto a una hipomovilidad. ¿Qué es lo opuesto a una hipomovilidad? Una hipermovilidad, ¿cierto? Hipermovilidad. Entonces notamos acá, en este caso, que acá la pelvis se está moviendo poco debido a que los músculos isquiotibiales están demasiado tensos. Esto, por ejemplo, me ocurre a mí. Yo ni siquiera pensar en tocarme la punta de los pies sin doblar las rodillas. Entonces, este caso es el mío. Yo cuando me quiero agachar, ¿cierto? La pelvis se mueve poco y lo que más se mueve es la zona lumbar. Entonces imaginen una persona que trabaja en una bodega recogiendo cajas todo el día y tiene acortamiento de los isquiotibiales. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta persona, por comodidad, normalmente se va a agachar de esta forma, porque agacharse doblando las rodillas podríamos decir que es más trabajo, como que no sé, cuesta un poco más, no te acostumbras, porque toda tu vida te has agachado así. Entonces, en tu pega lo vaya a hacer así, tal cual. Entonces, imagínate esta persona, va a estar levantando 1000 cajas al día haciendo hiperflexión de columna. Esa persona, después de 2 meses de trabajar en esa bodega o antes, se va a lesionar y se va a ir con licencia, así que está contratado. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo con eso. En este caso, si hay uno que no se mueve tanto, el otro compensa generando hipermovilidad. Fíjense en este caso de acá. Acá pasa lo opuesto. Fíjate acá la columna lumbar no se dobla como acá, está más bien recta. O sea, estoy generando en la columna ahora una hipomovilidad y ahora fíjate la pelvis, se inclinó más que acá. Por lo tanto, acá la pelvis generó una hipermovilidad. Hipermovilidad. Esto podría pasar, este caso, por ejemplo, este sujeto, cuando ya se enfermó, podría pasar a este caso, porque cuando la columna falla, los músculos van a tender como a contraerse, a contracturarse, y van a evitar el movimiento de la zona lumbar. Por lo tanto, como se evita ese movimiento de la zona lumbar, la pelvis va a compensar generando una mayor cantidad de movimiento. Esto clínicamente yo lo puedo evaluar. Es tan simple como pedirle al paciente que sin doblar las rodillas vaya a tocar la punta de sus dedos a la punta de sus pies. ¿Ya? Y acá yo puedo observar dos cosas para ver qué es lo que está pasando en el ritmo lumbopélvico de mi paciente. Yo debo fijarme en su traste, en su potito. Fíjense acá, en este caso, ¿cierto? Donde tengo una hipomovilidad de la pelvis,
como que no saca tanto potito como en el caso de acá. Fíjate acá como que se agacha sacando harto traste. ¿Ya? Entonces si mi paciente se agacha de esta forma, sacando harto poto para atrás, significa que tengo hipermovilidad de la pelvis y en mi columna lumbar está muy hipomóvil, está rígida. En cambio, si se agacha doblando demasiado la columna lumbar, significa que el problema está en la pelvis. Por lo tanto, yo debo centrar mi tratamiento a la zona que está hipomóvil. ¿Ya? Por ejemplo, acá yo trataría como kinesiólogo de elongar los isquiotibiales para que libere a la pelvis, para que la pelvis pueda moverse más hacia adelante. Y en este caso, ¿cierto? Lo que yo haría sería ver qué es lo que está pasando en la zona lumbar y buscar alguna solución ahí porque está hipomóvil. ¿Ya? En un paciente, por ejemplo, que lo operaron de una hernia de núcleo pulposo, en donde tengo la columna acá, el disco intervertebral lo sacan y me ponen placas metálicas acá, ¿cierto? Fijan la vértebra, queda hipomóvil porque no se puede mover, queda fijada, es como que queda soldada. Entonces eso va a pasar en un paciente que tiene, este caso, ¿cierto? El caso C sería un paciente que tiene artrodesis de la columna lumbar. Artrodesis es cuando fijo la articulación para que no se mueva. Y eso normalmente lo hago con perno y placas metálicas, no yo, sino que el cirujano ortopédico, o en este caso el neurocirujano, ¿ya? Entonces eso con relación a los ritmos lumbopélvicos. Acá se muestra cuando me estoy agachando, o sea, estoy yendo desde una posición bípeda a una posición agachada, o sea, estoy haciendo flexión. Acá ocurre lo contrario, cuando me extiendo, ¿ya? Acá no hay que hablar tanto de patología, sino que de las fases de este movimiento. Cuando yo ya estoy agachado, de la forma en que sea, ¿cierto? Patológica o normal, al volver a la posición natural, que sería hacia allá, ¿cierto? Voy a tener un patrón motor, ¿ya? Un orden específico de musculatura. Por ejemplo, cuando estoy agachado, los primeros músculos que se activan son el glúteo mayor y los isquiotibiales, o sea, músculos que primero mueven la pelvis hacia atrás. Y posteriormente, en una fase media, es anterior a la fase inicial, en la fase media, además del glúteo medio e isquiotibiales, se le suman los extensores lumbares. Entonces, cuando yo estoy agachado y paso parado, yo podría decir que en una primera instancia se activan, ¿cierto?, los músculos de la pelvis, y en segunda instancia se activan los músculos lumbares, ¿ya? Ocurre siempre así. Eso es lo normal. Entonces yo, por ejemplo, llega mi paciente con un problema, yo le pido, agáchese para ver cómo lo está haciendo y buscar cuál es la causa. Y luego, cuando el paciente se para, vuelve a su posición normal, yo me fijo en cómo está haciendo el reclutamiento de la musculatura. Ya, y eso lo puedo ver dependiendo cómo se pare. Pues si se para de una manera natural, mis músculos están funcionando bien, pero si lo hace de alguna otra forma, es porque alguno de los músculos está fallando. Cuando tengo grandes problemas lumbares, como por ejemplo inestabilidad lumbar, el paciente para pararse apoya sus manos en sus piernas y se va parando como subiendo, ¿cierto? Apoyándose siempre de sus piernas para brindar una estabilidad mejor. Totalmente, Carolina. Cuando hay lumbago, dolor lumbar, se afecta directamente lo que es el ritmo lumbopélvico. Y es por eso que de repente, claro, empiezas con un lumbago, pero te empieza a doler el sacro, te duele la cadera, te duele la rodilla y empieza como un dolor más generalizado, ¿ya? Recuerda que todo tiene relación con todo acá en la biomecánica. Bien, la pregunta clásica, que yo no la hago mucho en mis clases, pero ¿qué aprendí durante esta clase? ¿Alguien me puede decir qué aprendió? Sería una pregunta muy difícil de responder. ¿No? ¿Sí? Parece que no aprendieron nada. Ya, ritmo lumbopélvico. Ya, vamos a partir por ahí, mira, porque hicimos un resumen como de la primera parte, ¿cierto? Los movimientos pélvicos y todo. Carolina, sí, mira, lo que pasa es que el equipo de bases del movimiento tiene clases que son iguales para todas las sedes. Y acá les voy a contar la infidencia de que yo normalmente hago mis clases. Por eso las clases anteriores eran distintas. Esta clase específicamente es clase del equipo, la otra eran mías. Entonces por eso esta se parece a la del profe Alejandro, porque el profe Alejandro ocupaba las clases del equipo. Ya, entonces por ahí va la cosa. Por eso está tan... Ya, voy a omitir ese comentario, que Alejandro es mi amigo.
¿ya? Eh, ya, entonces, como hicimos un esquema de lo primero, vamos a hacer un esquema ahora de lo segundo, ¿ya? Vamos a hablar del ritmo lumbopélvico. Ritmo lumbopélvico. Van a decir que escribo como doctor o como árabe. Voy a tener dos tipos de ritmo lumbopélvico. Voy a tener el ritmo lumbopélvico ipsilateral y el ritmo lumbopélvico contralateral. ¿Ya? El ritmo lumbopélvico contralateral fue el primero que vimos, ¿ya? En donde yo decía que la pelvis y la columna lumbar se movían en sentidos opuestos, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a dejar. Pelvis y lumbar se mueven en sentidos opuestos. Sentidos opuestos. Y en el caso del ipsilateral, o ritmo lumbopélvico ipsilateral, la pelvis y la zona lumbar se mueven en sentidos iguales. O sentido igual voy a poner. Sentido igual. ¿Ya? Entonces, en base a eso, cuando yo hago una flexión, voy a poner acá en una flexión, ¿cierto? ¿Hacia dónde se mueve la pelvis? Hacia una anteversión pélvica, y por otro lado voy a tener que, ¿cierto? La columna lumbar se mueve hacia la flexión lumbar. Por otro lado, ¿cierto? En el caso de la extensión, el ritmo lumbopélvico ipsilateral, la pelvis se va hacia retroversión pélvica, y la columna, chiquillos, discúlpenme que escriba tan mal, pero no puedo escribir mejor y por eso voy hablando todo lo que digo, ¿ya? Retroversión pélvica, y la columna se extiende, extensión lumbar, ¿ya? En el ritmo lumbopélvico contralateral, ¿cierto? Como son opuestos, ¿cierto? Voy a decir que por un lado, acá no tengo como punto de referencia como flexión o extensión, a ver, ¿cómo lo menciono? Ya, voy a decir que en una primera instancia, la primera forma que tengo es de que haya una anteversión pélvica, y eso se va a relacionar con una extensión lumbar. O sea, van a ir en sentidos opuestos, extensión lumbar. Y la segunda opción que tengo es una retroversión pélvica, y que eso, ¿cierto?, me va a llevar a la zona lumbar a una flexión lumbar, ¿ya? Eso es como un resumen de los movimientos de ritmo lumbopélvico, ¿ya? Pero ya está claro, después rebobinan o solamente escuchan esto que escribí, después ustedes lo hacen más bonito, ¿ya? Porque dudo que lo entiendan así. Bien, eso entonces, chiquillos. Les pido encarecidamente que revisen la clase de columna, perdón, de lumbar. Ahora cuando le envíe el link de esta clase, cuando ya se suba, les voy a reenviar nuevamente el link de la parte de columna lumbar para que lo vayan a revisar porque es súper importante, ya, súper importante. Dígame, ahora estamos para las dudas. Dígame, ¿qué duda hay sobre lumbar? Es que usted en la grabación dijo que era como malo hacer abdominales, Sí, totalmente de acuerdo. pero yo no entendí por qué, porque, o sea, entendí que cuando uno hace la flexión o la extensión, el núcleo pulposo se aprieta y se va como hacia adelante o hacia atrás, pero no entendí por qué eso sería malo si siempre recomiendan hacer abdominales. Ya, a ver, te voy a dar mi punto de vista biomecánico. Partamos por una cosa que a mí siempre se me olvida mencionar, siempre. Yo cuando hablo de la biomecánica, hablo de la biomecánica normal, pero esta biomecánica normal nosotros siempre tenemos que relacionarla a los pacientes. ¿Okay? Cuando hablo de un paciente, hablo porque es una persona que tiene una dolencia. Entonces, por ejemplo, cuando tú haces flexión de columna lumbar, ¿ya? Va a estar siempre sobrecargando la parte posterior del anillo fibroso porque el núcleo pulposo va a migrar hacia atrás. Hay que recordar que hay una diapositiva que yo les mostré
en donde yo tenía acá el núcleo pulposo y habían zonas de refuerzo del núcleo pulposo, que tengo un refuerzo por anterior, ¿cierto? Y tengo un refuerzo por posterior que van a ser el ligamento longitudinal posterior y el ligamento longitudinal anterior. Entonces, si yo hago excesiva flexión de columna, el núcleo pulposo va a migrar siempre hacia posterior, con una alta carga, con alta presión. Pero no va a salir por posterior, pues no se va a romper por posterior, sino que va a salir por esta zona de acá, porque queda más débil. Acá está reforzado el disco por posterior, pero en la zona posterolateral queda más débil. Por lo tanto, como no puede salir por ahí, esto se redirige hacia allá. Entonces, si tú haces excesivas flexiones lumbares, ¿cierto? Va a estar favoreciendo que esta parte del núcleo del disco intervertebral se vaya desgastando. Y con eso puedes también a la vez favorecer una hernia. ¿Qué ocurre en el caso de un paciente que ya tenga una hernia? Si tú le pones a hacer un abdominal, ¿cierto? Lo que va a hacer es terminar de matarlo, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces, al hacer la flexión un paciente que tiene una hernia, esto ya no se va a como romper, sino que ya está roto y va a salir el globito de núcleo pulposo por ahí, me va a contactar con las estructuras que es la raíz y me va a generar todos los síntomas de la columna. Entonces, perdón, de la hernia. Entonces acá me surge un problema a mí, ¿ya? Me surge un problema y el problema es el siguiente. Un paciente que tiene problemas de hernia, yo debo fortalecer la musculatura abdominal. Pero la única forma que generalmente se conoce para fortalecer la zona abdominal es haciendo abdominales, que desde mi punto de vista biomecánicamente es muy sobrecargante y demandante para la columna. En un paciente, un usuario que llega a mi consulta, ni casi lo hago. Entonces la mejor forma es, como dice Julián, lo que yo encuentro, es hacer plancha. Tú la plancha la puedes modificar de 1000 maneras. Primero la puedes modificar con tiempo o la puedes modificar con otras habilidades. Por ejemplo, partiste haciendo plancha, ¿cierto? Ahí está como el dibujo haciendo la plancha. Ya, primero partiste, probablemente si nunca hiciste, hazlo 10 veces por 20 segundos. Después ya más adelante ya lo haces de 40 segundos. Después lo puedes hacer de 1 minuto. Ya cuando puedas aguantar harto tiempo, lo que puedes hacer es, en esta misma posición, levantar un brazo. O luego después puedes levantar un pie y quedarte solo con un apoyo en la extremidad inferior y con los dos apoyos de la mano. Y más adelante puedes levantar, ¿cierto?, los dos pies. No, mentira, eso no se puede. Quedarías en el aire. Pero una cosa que puedo hacer ahí es, por ejemplo, poner un balón terapéutico acá abajo. Entonces me pongo un balón acá y quedo como apoyado aquí, así. Y eso me ayuda, ¿cierto?, a trabajar más la musculatura abdominal, o puedo hacerlo al revés, poner el balón bajo los brazos, que eso sí que cuesta. Eso sí que cuesta, ¿ya? Entonces ahí puedo ir haciendo como miles de progresiones que me van a ayudar notablemente a mejorar mi musculatura abdominal. Ahora, en un paciente, no un paciente, sino que un sujeto, un deportista que realiza, por ejemplo, calistenia, ya ahí da lo mismo, porque él tiene tan fuerte la columna que esas flexiones que va a hacer no le van a hacer nada. Pero ahí ya estamos hablando como algo un poquito más de alto rendimiento. En nosotros, supongo, que somos sujetos no tan entrenados o hacemos actividad física de repente, hacer abdominales es malo. Desde mi punto de vista es malo. Ya yo a un paciente jamás le recomendaría hacer abdominales. Pero esa es como la explicación, no sé si te queda claro. Sí, y le estaba preguntando por los abdominales que son como de levantar las piernas, no Es sé si... exactamente lo mismo. Ocurre casi lo mismo porque, por ejemplo, si tú estás colgada, ¿cierto? Y realizas esa flexión de cadera, en eso estás realizando como un ritmo lumbopélvico ipsilateral, pues. Entonces estás llevando hacia la retroversión la columna y a la vez, ¿cierto? Eso se va hacia perdón. A ver, espera, me confundí. Claro, no, eso sería contralateral, perdón. Estás haciendo la retroversión pélvica y tu columna se tiende a ir hacia la flexión, hacia adelante, ¿ya? Entonces, al hacer esa flexión, está pasando exactamente lo mismo que ocurre acá, ¿ya? Que ocurre acá. Se tiende a ir todo el núcleo pulposo hacia posterior. Ahora, probablemente son como menos dañina que la otra normal, que es levantar todo el tronco, pero de cierta manera igual va a estar generando daño, ¿ya?
Si no es a corto plazo, es a mediano plazo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, chiquillos? Ya sea de lumbar o de esta clase que acabamos. Bueno, esta clase no creo que tengan porque van a recién a absorber todo este conocimiento lumbopélvico. Bien, chiquillos, recuerden, es necesario que se conecten a taller porque hay evaluación, ¿ya? Aquellos casos particulares que tengan algún problema, por favor escríbanme, ¿ya? Los que no deben conectarse, yo voy a explicar en el inicio del taller lo que tienen que hacer, ya después no lo voy a volver a repetir porque deben tener igual respeto por el horario de conexión si es que pueden conectarse, ¿ya? Así que ahora, el próximo, bueno, el taller, los que tienen hoy día taller, si no me equivoco es como a las 4:30 o 4:40, ¿ya? Así que a las 4:40 nos conectamos, yo les doy las indicaciones y les digo también, sí, me mencionó alguien que tenía que ir al dentista. Ahí les menciono lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y los tiempos de entrega. Yo les voy a dar un ejemplo de lo que tienen que hacer y ahí vamos a... No, les voy a enviar el link respectivamente al aviso de su taller, ¿ya? Igual como siempre, ¿ya? Así que eso, chiquillos, cualquier duda que tengan, por favor me escriben al correo y recuerden estudiar para la próxima prueba, ¿ya? Estudien, lean el libro El Newman. Casi todas las clases están sacadas del Newman, así que si les queda alguna duda y no quieren preguntarme, lo pueden ver en el libro, pero también pueden hacerlo, ¿ya? Así que eso, nos estaríamos viendo la próxima, no, en taller, ¿ya? Así que nos vemos, chiquillos, más ratito y con los demás el día jueves, ¿ya? Profe, Dígame. el taller va a ser en grupo. Eso lo voy a ver en el taller, dependiendo de las personas que se conecten. Sí, Rayen, paulo.quines@gmail.com. Ah, ya es que Saludos. era, mis compañeras sí se van a poder meter, que son como las que se acabó mi trabajo, y yo no, pues, porque me tengo que ir a trabajar ahora. Por eso. Ya, no, pero ahí veo, mira, y en el caso, como te digo, si no te vas a presentar, mándame un correo, porque en una de esas lo hago individual. Ya ahí voy a ver cómo lo van a hacer. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya, chiquillos, nos vemos entonces más ratito los del taller de hoy día y con los demás nos vemos el jueves. Que estén muy bien. Chao, profe, gracias. Chao. Mauricio, entra lumbar, cadera y pelvis. Solamente esas tres cositas. Chao, Rayen, chao, Luis, chao, Alexis, nos vemos.